Como ya sabemos, ya se hizo la presentación oficial de Hansi Flick, actual entrenador del Barça, algo que es un poco extraño porque realmente ya sabíamos que Flick iba a ser el entrenador del Barça, lo sabíamos desde hace como, bueno, desde antes de la Eurocopa, hace como 2 o 3 meses, y ya tenía varios entrenamientos con el primer equipo y hasta ahorita lo presentó, entonces fue algo un poco raro, pero bueno, el chiste es que lo presentaron y de cara a todo esto está surgiendo muchas interpretaciones en la prensa que está empezando a, para bien o para mal, aplaudir o criticar a Flick, pero con el mensaje de que Flick no es ADN Barça. Bien, a partir de aquí quiero dar mi opinión. Y quiero empezar a hablar claramente de lo que sucede aquí. Bien, sin ir yendo directamente al grano. Como yo lo dije desde antes que destituyeran a Xavi. Bueno, no, cuando ya lo destituyeron, antes de que lo destituyeran yo no me atreví a decir a nadie por respeto a Xavi, pero una vez ya lo destituyeron, creo que di una lista con 18 o 19 nombres en donde yo proponía entrenadores que clasificaba en cuatro categorías, que era de nuestra garantía y de nuestro estilo que no son garantía, de otro estilo que son garantía y de otro estilo que no son garantía. Y a Flick lo metí como una de las primeras opciones para entrenar al Barça y lo puse en la categoría de otro estilo que no es el nuestro, pero que son garantía. ¿Por qué? Porque son entrenadores fantásticos que, bueno, siempre te pueden dar este toque, ¿no? Entonces yo lo que dije fue eso, bueno, sería una de mis opciones tal, pero yo siempre apostaría antes por alguien que no es garantía y es de nuestro estilo, alguien que es de otro estilo y que no es garantía. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que para mí como tal, sin el afán de ofender, para mí evidentemente coincido con ciertas voces que Flick no es ADN Barça o no es puramente ADN Barça. Ahora, que yo diga esto no quiere decir que Flick no comparta absolutamente nada. Y es aquí donde voy a empezar con el video, porque este es el eje central del video. Flick para mí no es clásicamente ADN Barça, es otro estilo, pero eso no es sinónimo de que no comparta nada. Si no compartiera absolutamente nada, no lo hubiera puesto en la lista. Sí, por ejemplo, en esa lista yo no incluía a Mourinho o a Zidane, por ejemplo, y no tiene nada que ver con que sean entrenadores con pasado madridista, que también, sino que tiene que ver más que nada con que son entrenadores de otro estilo. Por ejemplo, a Simeone no lo metí, porque no se trata de que seas de este equipo o el otro, se trata enteramente de que seas tú de un estilo en específico. Ajá, y el estilo, los entrenadores que mencioné que no son de nuestro estilo son del estilo, vamos a decir que del fútbol alemán, del estilo Bayern. Y claramente yo hice por esto, yo escogí a varios de esos entrenadores porque no son ADN Barça, pero comparten muchas cosas. Ajá, entonces no son ADN Barça, nada por el estilo, pero comparten muchas cosas. Entonces este es el eje central y es la conclusión del video. A partir de aquí me dedico a argumentar lo demás. Bien, cuando yo me refiero a que Flick no es ADN Barça puro, me refiero a que su manera de hacer las cosas es distinta. ¿Como cuál? Pues que la salir jugando desde atrás es menos elaborado, es diferente. No hay transiciones tan elaboradas, es todo un poco más ultra ofensivo, o sea, si solo da el pase atrás cuando tiene que darlo atrás, generalmente apuesta a jugar el ataque, como lo dijo él en su presentación, es decir, él es de fútbol de ataque. ¿Qué más? Es un estilo un poco más ofensivo, sin construir tanta jugada, es un estilo que claramente es más de preferir siempre defender con una presión alta antes que, bueno, pues defender echado atrás o con un repliegue. Y cuando no tiene el balón y cuando tiene que verse en esa situación, es decir, echado atrás y en un repliegue, los equipos de Flick, es decir, Alemania y el Bayern, pues no eran equipos que se volvían 100% locos sin el balón y que trataban de recuperarlo como sea. Es decir, eran equipos que podían esperar su oportunidad y contragolpear, cosa que no es clásico en el Barça, y contragolpeaban muy bien. Ajá, y son equipos que suelen aprovechar mucho, vamos a decir que, ¿cómo decirlo? Los extremos o los extremos, los laterales, sí, los extremos y los laterales. ¿Por qué? Porque estos futbolistas pues claramente aportan un toque de desequilibrio y se suele aprovechar mucho. Otra de las cosas que yo he notado que suele hacer Flick y que no el Barça es que
cuando llegan a ese último cuarto de campo, partiéndolo del campo en cuartos, llegando a ese último cuarto de campo, ¿qué es lo que sucede? Pues que empiezan a jugar todos rápido al primer toque, empiezan a tocar todos rápido y al primer toque. Esto una que otra vez lo quiso hacer el Barça de Xavi y pues siempre o daban el pase mal o recibían mal o sin afán de ofender, pero la cagaban. Sí, o sea, querían hacerlo y no les salía. Entonces, estas son cosas que hace el Bayern de Flick y que no hace el Barça. ¿Qué otra cosa? Pues una presión tan intensa, cosa que esto es inexplicable, pero tristemente el Barça no lo hace. Suele haber más enfoque en la preparación física, no solo porque los jugadores ganen mucha masa muscular, sino en general porque todos los jugadores están más comprometidos tácticamente y suelen apostar por futbolistas de más disciplina táctica que de talento, es decir, jugadores que mantengan la posición, que obedezcan órdenes, jugadores que estén dispuestos a hacer un trabajo físico tremendo, futbolistas que estén más caracterizados por ayudar en recuperación de balón, más que simplemente en hacerse 2 o 3 dribblings. Entonces es a lo que me refiero. Estas son las diferencias de lo que es el estilo Flick y lo que no se hace en el Barça. Elaboración desde atrás, elaboración de jugadas, transiciones no muy elaboradas, la forma de salir jugando, la forma de tocar cuando llega a su último cuarto de campo, el rol de los extremos, el tema un poco de la presión, el repliegue también es diferente, el tema de contragolpear, los futbolistas físicos, la manera de trabajar, el enfoque, incluso me atrevería a decir que creo que hasta hacen dobles sesiones, cosa que sinceramente yo no entiendo por qué no se hace en el Barça. Ajá, entonces esto es la diferencia de lo que es el estilo Flick. Entonces, por estas diferencias yo me atreví a decir que Flick no es ADN Barça, o por lo menos no puramente, porque tiene cosas tan diferentes que yo creo que no puede entrar en el escalón donde están Guardiola, Luis Enrique, Van Gaal, Cruyff, Rijkaard. O sea, para mí no puede entrar en este escalón porque hace cosas que nosotros no solemos hacer. Ahora, que yo diga que realmente que no sea ADN Barça no quiere decir que no sea 100% ADN Barça, es decir, no quiere decir que no comparta absolutamente nada. Estilos que no comparten absolutamente nada son como el de Simeone, que es el autobusazo, o directamente el de, pues el estilo Zidane, Ancelotti, Madrid, que es contragolpear, o fútbol directo de portero central a delantero y gol, o o centro desde la banda, y pues a partir de aquí ya sabemos que sí, porteros que se resbalan, goles con la pantorrilla, goles al 93 y estas cosas. El estilo alemán, creo que incluso lo llegó a decir el propio Xavi con Valdano, ha tomado muchas cosas del estilo Barça y en este caso yo creo que Flick lo ha hecho. Flick, hay que recordar que fue segundo de Joachim Löw durante muchos años en la selección alemana, desde 2008 hasta creo que desde que ganan el mundial, o sea, cerca de 10 años. Y en esos 10 años, por ejemplo, le tocó vivir y se puede ver en las imágenes, ¿no? Cuando enfocan a Löw en el banquillo, se ve cómo está un joven Flick al lado de él. Y le tocó sufrir a España en 2008 ganando la Euro, dejando subcampeón a Alemania. Y en 2010 ganándole el mundial Sí, el sacando a Alemania, ganándose la Holanda. Y también en 2012, como España no se enfrentó a ellos, pero volvió a ganar. Y ha visto toda esta época. Y yo creo que él ha observado eso y ha tomado muchas cosas. Ahora, vamos a empezar en qué cosas sí se parece Flick al estilo Barça. Se parece en el estilo Barça, por ejemplo, en que tal vez no le dan no es tan elaborado, pero sí que le dan más importancia al salir jugando desde atrás. Esto antes no pasaba. Número 2, utilizan mucho al portero como un jugador más. Cosa que esto no empezó a pasar desde Johan Cruyff. Y por supuesto la potenciación con Guardiola y con Luis Enrique. Número 3. Ellos también tienen el concepto de defender atacando. Que es lo que acabo de decir de la presión muy intensa. Porque precisamente como son jugadores que juegan muy adelantados, no les cuesta mucho hacer repliegue. Entonces precisamente a estos futbolistas que solía tener Flick eran más de vamos a darlo todo aquí porque en un repliegue nos va a costar más. Ajá, y por eso siempre era de que me acuerdo del 2-8, que es como una pesadilla que la tenía un futbolista del Barça y 2 o 3 jugadores del Bayern le caían a la presión. Le caía a otro jugador del Barça y 2 o 3 le caían a la presión. O sea, era una auténtica locura. Porque puede que uno tape línea de pase y los otros le bloqueen por izquierda y por derecha. Entonces es una cosa horrorosa. Bueno, en el sentido como un halago, ¿no? O sea, que es horrible para nosotros, pero era algo espectacular ya desde el punto de vista para ellos, porque era una presión bien trabajada. Entonces salir jugando desde atrás, utilizar el portero, la presión alta. ¿Qué otra cosa?
pues el fútbol de ataque, que es un fútbol que no es de echarse atrás o no es de especular, es un fútbol que va enteramente dirigido hacia jugar el ataque. Número 5, ¿qué otra cosa puede tener? Pues que pese a que tiene jugadores que puede priorizar un poco más a los futbolistas que son claramente de tema físico, que recuperen. No quiere decir que no utilice futbolistas técnicos. Alfonso Davies es técnico, Joshua Kimmich era técnico y estos futbolistas le sacó su máximo potencial, incluso Kingsley Coman. ¿Por qué? Pues porque claramente necesitas ese toque de desborde, es decir, se le da un poco más de prioridad a lo que es el físico, pero se le da prioridad también a lo que es también propiamente la técnica, y en este sentido yo creo que le va a servir muchísimo tanto Valde como Lamine Yamal y ojalá se pueda Nico Williams. Entonces por supuesto que le da también un toque técnico. ¿Qué otra cosa? Pues que el fútbol de Flick, pues como tal yo no voy a acusar que sea, yo noto ciertas diferencias por ejemplo en el estilo Flick y en el estilo Ten Hag, porque Ten Hag para mí ese señor es más como vertical y directo, ¿no? O sea, precisamente por eso sus equipos no realizaban posesiones defensivas. El caso de Flick es similar porque no realiza tanto posesiones defensivas, pero es un equipo que como tal, yo por lo que los equipos que yo le llegué a ver, como tal no son equipos que no dan el pase atrás, sí son equipos que suelen dar el pase atrás y lo tienen que hacer, que si les llega una presión alta, sí lidian con la presión alta dando el pase atrás, y si tienen que regresar hasta el portero, lo dan hasta el portero y que van a tocar hasta desgastar al rival y ya posteriormente ahí pues vuelven a pasar de medio campo, vuelven a activar la máquina, vuelven otra vez a hacerse ultra ofensivos. Entonces yo creo que más que ser vertical y directo, es ultra ofensivo porque juega con los futbolistas más adelantados y es más ofensivo. Entonces para mí no es que Flick no sea un entrenador enteramente, no sé cómo decirlo, ADN Barça, porque como vemos comparte muchísimas cosas. Y por compartir estas cosas, para mí, bueno, no es ADN Barça puramente, pero tiene bastantes cosas al punto que yo diría, sí, este señor sí. De hecho, incluso Xavi antes de llegar al Barça le dio su ok, según prensa, a Joachim Löw. Y Joachim Löw es lo mismo, no es un entrenador de ADN Barça, es un poco similar. Más físico que otra cosa, pero comparten muchas cosas. Porque se han tomado ciertas cosas de lo que es el estilo Barça. Hasta la irrupción de Cruyff y de Guardiola y Luis Enrique, el mundo no le daba tanta prioridad al salir jugando desde atrás. Utilizar al portero como un futbolista más. Que creo que lo decía incluso Víctor Valdés en los entrenamientos con Guardiola. Yo me sentía uno más. No me sentía que nada estaba para tapar, me sentía uno más. No con estas palabras, pero regreso a lo mismo. Parafraseando el mensaje sin cambiar la intención. Y bien, ¿por qué se hace esto? Pues muy sencillo. Se hace esto porque claramente Flick, repito, yo creo que simplemente ha visto los éxitos del Barça y ha sabido identificar qué cosas le pueden servir y ya está. Y pues tan sencillo como eso, ha visto lo que le sirve, lo ha tomado y pues a partir de ahora, pues sí, ya. Entonces es un entrenador que ha evolucionado y yo no considero que sea de Barça, pero una cosa es que no lo sea y otra cosa es decir que es radicalmente lo opuesto. O sea, en parte sigue siendo apostar por un fútbol de ataque y sigue siendo la misma idea. Entonces yo lo que voy es a que Flick es un buen entrenador y que no me arrepiento de que Laporta lo haya fichado. Si me arrepiento de algo es que Laporta haya hecho la idiotez que hizo al sacar a Xavi, y más de esa manera. Pero que haya fichado a Flick, yo no me arrepiento de que lo haya fichado. Digo esto porque estaba viendo en prensa más que nada a gente ya empezar con esto de que Flick no es ADN Barça. Es como con Xavi, ¿no? Que le decían que pues que no servía o que le faltaba experiencia, pues ahora esto, ¿no? Ahora que Flick no es ADN Barça. Sí, concuerdo en que no lo es, pero una cosa es decir que no lo es y otra cosa es decir que es radicalmente lo opuesto y que no nos sirve. Porque no es falso que no nos sirve, sí nos sirve. Flick es un gran entrenador. Entonces, en síntesis, eso. O sea, no hacer demasiado caso a chismes de prensa porque al final, como vemos, comparte muchas diferencias, pero también muchísimas similitudes. Entonces, pues nada. Flick es ADN Barça y pues hacer caso omiso a los ataques y pues nada, ya saber pues quienes digan que Flick no es ADN Barça y ponen que no nos sirve, pues ya sabemos por qué lo dicen. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal en el manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.